Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alayma wal mahdiyin wa sallim tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, y que Dios envíe su paz y bendiciones sobre Muhammad y la familia de Muhammad. Y que la paz y misericordia y bendiciones de Dios sean con ustedes. Hola y bienvenidos a nuestro programa traído para ustedes por The Savior of Mankind TV o El Salvador de la Humanidad TV. Me llamo Yahya Ruiz y gracias por acompañarnos hoy, y dejo que se presente muy brevemente mi hermano en la fe y mi compañero en este programa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenidos al Arco de la Salvación. Me llamo Ali Mohammed y en el programa de hoy estaremos hablando de quién es Imam Ahmed Hassan alayhi salam exactamente, entre otros temas. Inshallah. Entonces empecemos. ¿Quién es el Salvador de la humanidad? Si miramos las creencias de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes, lo que constituye las religiones del monoteísmo, encontramos que los judíos esperan un Salvador, quien regresará en el fin de los tiempos, y está representado por el profeta Elías, alayhi salam, que la paz de Dios sea con él. Los judíos piensan que regresará el profeta Elías después de haber sido ascendido a Dios. Y también con los cristianos, que piensan que regresará el profeta Jesús, alayhi salam, que la paz de Dios sea con él, después de haber sido crucificado para restaurar el mundo. Igualmente, los musulmanes esperan a una persona llamada el Imam Mahdi, alayhi salam, que la paz de Dios sea con él, quien eliminará de la tierra de la injusticia y la opresión. Entonces aquí tenemos las tres más grandes religiones del mundo que esperan a un Salvador que vendrá o regresará para reformar el mundo y llenarlo de justicia, así como ha sido llenado de injusticia. Y si miramos a cada religión divina, encontramos que se dividen en varias sectas. Entonces se hace difícil saber cuál es la verdad sin tener una guía. Por eso nos damos cuenta que en cada religión, ya sea el judaísmo o el cristianismo o el islam, siempre hay una persona que es mandada por Dios y que representa a Dios y a sus leyes. En la Torá, en la Biblia y en el Corán hay varios nombres de profetas y mensajeros que habían sido elegidos por Dios. Ahora, esto significa que Dios ha mandado a varios profetas y mensajeros para enseñarle a la gente la religión correcta. Y si no obedecemos lo que nos traen los enviados de Dios, corremos el riesgo de desviarnos de la religión correcta, y que con el tiempo la religión sea infiltrada por medio de los hombres. Entonces, por eso en cada tiempo hay un elegido de Dios para enseñarle a la gente la religión correcta y llamar a todos los que se han desviado del camino recto. Sí, esto también es un ejemplo de la historia del Islam, cuando en el tiempo de Qadir Qum,
que la gente cogió y en vez de seguir las órdenes del profeta, sallallahu alaihi wasallam, siguieron a el 1 y el número 2. Y hoy en día, por eso es que tenemos diferentes sectas y por eso es que se ha partido la religión de Islam. Y hoy hay un hombre que está llamando a la gente, y él se llama el Imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, y él es el que está mandando a la gente a la religión que Dios quiere, no la religión que nosotros queremos y que nosotros queremos cambiar. Él es el prometido reformador y el salvador, el mensajero de Jesús alayhi salam hacia los cristianos, el mensajero del Imam Mahdi alayhi salam hacia los musulmanes, el mensajero de Elías alayhi salam hacia los judíos. Sí, fíjense que la religión divina es uno en cada época y es imposible que sea múltiple. Así como la prueba de Dios o el elegido de Dios, el hujjat of Allah, el hujjat de Dios sobre la gente es uno en cada época y es imposible que Él sea múltiple. Y en esta época, las religiones divinas en esta tierra son el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Y Ahmed al-Hassan alayhi salam ha traído pruebas y para explicarle a la gente desde los libros sagrados de que él es un mensajero de Elías a los judíos, de Jesús a los cristianos y del Imam Mahdi a los musulmanes. Y Ahmed al-Hassan alayhi salam nos da una breve explicación en cómo regresar a la religión que Dios nos ha mandado. En el capítulo de Ashura, en el Sagrado Corán, en el capítulo de la consultación, en el versículo 13, dice: Él ha establecido para ustedes los mandatos de la fe que había encomendado a Noé, y que también nosotros te hemos revelado a ti, y lo que habíamos encomendado a Abraham, Moisés y Jesús, alayhi salam. Establezcan la creencia y no se dividan por causa de ella. A los idólatras les resulta difícil aquello a lo que tú les convocas. Allah subhanahu wa ta'ala escoge para sí a quien Él quiere y guía a Él quien se vuelve con arrepentimiento. Capítulo Ashura 13. Y Ahmed al-Hassan alayhi salam dice que Dios escoge los profetas, que la paz de Dios sean con ellos, y muestra el camino a los profetas, a quien se vuelve con arrepentimiento a Él, quien desee combatir las fuerzas negativas dentro de sí mismo para abrirse y buscar la verdad por la causa de Dios. Mientras más grande es el ego que un humano tiene, más tarda en alcanzar la dirección correcta a la verdad y al conocimiento del mensajero. El Imam Mahdi alayhi salam hizo la siguiente súplica, y por favor supliquemos juntos. Dijo: Dios mío, guíame a conocerte, ya que si tú no me guías a conocerte, nunca conoceré a tu mensajero. Y también lo concluye Ahmed al-Hassan diciendo que y los que han sido afligidos por Satanás, que Dios lo maldiga. El siguiente es un versículo del Corán, donde Dios, a quien se ha atribuido toda perfección y majestad, habla a Satanás que se ha negado a obedecer la orden de Dios. Y en el Sagrado Corán, en el capítulo de Al-Araf, versículo 12, dice: Dijo Allah, o dijo Dios, ¿qué te impidió postrarte cuando te lo ordené? Y dijo Iblis, o Satanás, yo soy mejor que él, me has creado de fuego y a él le has creado de barro. Sí, aquí vemos que Satanás se pensó mejor que Adán. Y esto también repite en estos tiempos con el primero y el segundo, el Omar y el Abu Bakr, que en vez de seguir lo que el profeta ordenó, cogieron y cambiaron su religión y tomaron
camino con la religión que ellos querían. Sí, en cada tiempo vemos que cuando hay alguien que es mandado por Dios, la gente, en la mayoría de las veces, no cree en el mensajero. Y Ahmed al-Hassan alayhi salam no es una historia diferente, porque aquí también Ahmed al-Hassan nos dice que entre más oscuridad tenga el ser humano, es más difícil que el ser humano llegue a la verdad. Y la oscuridad que habla de Ahmed al-Hassan aquí es el ego de que uno piense que sea más mejor que otra persona o que piensen así tipos de cosas. Sí, esto pasó con el incidente del Miraj, que el profeta sallallahu alaihi wasallam, él subió a los cielos y se encontró enfrente de Allah subhanahu wa ta'ala y le pidió a Allah subhanahu wa ta'ala que por favor lo perdone. Y lo que le estaba pidiendo que le perdone fue eso, fue el ego, ese punto de oscuridad que lo dejaba a él existir. Y en el momento que le pidió perdón, Allah subhanahu wa ta'ala lo destruyó. Y en ese momento el profeta se quemó en la ausencia de Allah subhanahu wa ta'ala y solamente quedó el Dios, el único. Luego cuando volvió el profeta, por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, es que el profeta ya nos pudo dar el ejemplo sobre el ego y por qué necesitamos que nosotros elevarnos a los niveles. Nosotros, siendo humanos y no estando a ese nivel de los imames, todavía tenemos mucha oscuridad de qué deshacernos. Y si vos lees los libros del imam Ahmed al-Hassan alayhi salam, que él, cuando él habla sobre los soldados de la luz y los soldados de la ignorancia, y cómo deshacernos de los soldados de la ignorancia para poder subirnos en los niveles, y si Dios quiere estar al nivel de Salman al-Farsi alayhi salam, que dicen que él fue uno de los miembros del Ahlul Bayt al-Islam, de la familia pura del profeta sallallahu alaihi wasallam. Inshallah. Sí, es muy importante porque la oscuridad dentro del ser humano y el Corán da el ejemplo de Iblis o Satanás, que Dios lo maldiga, porque Iblis había llegado a un rango bien alto y Dios lo probó con un mensajero de Dios. Y ese mensajero era el profeta Adán, alayhi salam, que la paz de Dios sea con él. Y cuando Dios probó a Adán, cuando Dios probó a Iblis por Adán, Dios le dijo a Iblis que se postrara a Adán. Y aquí la postración no es la forma de adoración, pero sino la forma de obediencia. Y Iblis no quiso obedecer. Entonces Iblis, con su alto rango, falló la prueba de Dios. Y por fin, por su orgullo y por su ego, por la oscuridad. Y claro, y por eso fue que desobedeció a Allah subhanahu wa ta'ala y Allah subhanahu wa ta'ala lo echó de los cielos, y de esa misma forma fue que se repitió en los tiempos del profeta, cuando Abu Bakr y Omar, la natural, cogieron y desobedecieron las órdenes de Dios y hicieron lo que él quería. Ahora, sí. Sí, y Ahmed al-Hassan alayhi salam ha escrito varios libros, y uno es llamado Jawab al-Munir, que significa las respuestas a través del éter. Y alhamdulillah, gracias a Dios que estos libros se han traducido en español. Y inshallah, pronto más trabajos serán traducidos. Y adentro de este libro contiene unas preguntas que fueron mandadas a Ahmed al-Hassan alayhi salam por una mujer cristiana llamada Rita George en el año 2005. Y la señora, quien era una cristiana, le preguntó a Ahmed al-Hassan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cuál es el contenido y el propósito de su misión? Y Ahmed al-Hassan alayhi salam responde a la señora
con algo que dijo Jesús. Jesús, alayhi salam, que la paz de Dios sea con él, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.